Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Prien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de Secati e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Canacintra Uruapan presentan Licenciada Rosa Citlali Estrada Barbosa, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Vasco de Quiroga. Altruista de vocación, estudió psicología porque siempre ha sentido en su interior la tendencia de ayudar a las personas que más lo necesitan, aportando todos sus conocimientos. Cuenta con un diplomado en capital humano y experiencia laboral en diversos puestos en el sector privado. Actualmente, se desempeña como Inspectora Federal del Trabajo Calificado con la función de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral en materia de seguridad e higiene, condiciones generales del trabajo, capacitación y adiestramiento en los centros de trabajo, así como brindar orientación y asesoría para preservar la vida, salud e integridad física, derechos y obligaciones de las y los trabajadores y patrones, así como de las instalaciones del centro de trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Bueno, como ya comentaron por ahí en la introducción, mi nombre es Citlali Estrada, soy Inspectora Federal del Trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de la norma oficial mexicana número 35, con base en las experiencias y los conocimientos que yo he adquirido como inspectora. Bueno, pues vamos a iniciar. La norma oficial mexicana número 35, STPS 2018, nos habla acerca de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, su identificación, análisis y prevención. Vamos a iniciar con el objetivo de la norma. El objetivo es establecer elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Campo de aplicación. En la Secretaría del Trabajo nos encargamos de revisar distintas normas. Hay ciertas normas que rigen únicamente o aplican a ciertos centros de trabajo. Por ejemplo, la norma 27, que es la norma de soldadura y corte, pues únicamente la aplicamos en aquellos lugares, centros de trabajo, en donde nosotros nos percatamos que tienen actividades de soldadura y corte. Lo mismo pasa con la norma 9, que es la norma de alturas. Únicamente la aplicaremos en aquellos centros de trabajo donde identifiquemos que llevan a cabo actividades de trabajos en alturas. Contrario a este tipo de normas, hay otras normas que son obligatorias para los centros de trabajo y que nadie se escapa de ellas. Este es el caso de la norma 35, la cual rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Es muy importante saber que las disposiciones de la norma 35 van a ir en función del número de trabajadores que tengan los centros de trabajo y estarán divididos en 3 rubros: hasta 15 trabajadores,
entre 16 y 50 trabajadores y más de 50 trabajadores. Ok, vamos a pasar a explicarles algunos conceptos que van muy de la mano con la cuestión de la norma 35. El primero es acontecimiento traumático severo. Es aquel acontecimiento que ocurre durante o con motivo del trabajo y que está caracterizado por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastornos de estrés postraumático para quien lo sufre o está en presencia del mismo. Algunos ejemplos de acontecimiento traumático severos son las explosiones, los derrumbes, los incendios, los trabajos peligrosos, los asaltos, los homicidios, los accidentes mortales. El siguiente sería apoyo social. El apoyo social se refiere a todas aquellas acciones que se llevan a cabo para mejorar las relaciones sociales en el trabajo, en las que se promueve el apoyo mutuo en la solución de problemas de trabajo entre trabajadores superiores y o subordinados. Algunos ejemplos del apoyo social serían afianzar las relaciones entre supervisores y trabajadores, entre jefes y trabajadores, la ayuda mutua, impulsar o fomentar actividades culturales o deportivas. El siguiente es entorno organizacional favorable. Para que un entorno organizacional favorable pueda lograrse, es necesario que exista un sentido de pertenencia de los trabajadores hacia su empresa. Como decimos por ahí luego coloquialmente, es ponerse la camiseta de la empresa, sentirse tan bien con la empresa que se sienten parte de. Para lograr el entorno también es necesario la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, que se definan de manera precisa las responsabilidades que va a tener cada trabajador, que haya participación proactiva y comunicación entre los trabajadores, que se distribuyan de una manera adecuada de trabajo, que las jornadas de trabajo no excedan lo que regula la Ley Federal del Trabajo y que se evalúe el reconocimiento del desempeño, y que se realicen también evaluaciones a los trabajadores. El siguiente concepto es factores de riesgo psicosocial. Son todos aquellos factores que pueden provocar trastornos de ansiedad en el ciclo sueño-vigilia, estrés, problemas de adaptación y que van a ser derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo que desarrolla. Aquí tenemos algunos ejemplos de factores de riesgo psicosocial: las actividades peligrosas o inseguras, las cargas de trabajo excesivas que superan las capacidades de los trabajadores, la violación a las horas de trabajo que dicta la Ley Federal del Trabajo, la rotación de turnos sin descanso, la interferencia entre el trabajo y la familia, el liderazgo negativo y las relaciones negativas. Medidas de prevención y acciones de control. Son todas aquellas acciones que se van a adoptar para prevenir o mitigar los factores de riesgo psicosocial y para eliminar las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, así como aquellas acciones que se van a implementar para darle seguimiento. El siguiente es política de prevención de riesgos psicosociales. Es el conjunto de principios y compromisos que va a establecer el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral y para promover un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Y por último, la violencia laboral. Son todos aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que pueden llegar a dañar su integridad o su salud. Muy bien. Bueno, la norma 35 nos dice que tenemos tanto los patrones como los trabajadores ciertas obligaciones que se tienen que cumplir. Vamos a empezar con las obligaciones del patrón. Tiene la obligación de establecer por escrito, implantar, mantener y difundir una política de prevención de riesgos psicosociales.
Este punto es muy importante. En mi experiencia, cuando me ha tocado ir a hacer revisiones a las empresas, resulta que sí tienen la política, pero que no la difunden. Es sumamente importante que la difundan y esto lo pueden hacer a través de folletos, trípticos, carteles, por correo electrónico, por medio que el patrón decida, pero pues tiene que haber un sustento de que en efecto se difundió. Este punto aplica a todos los centros de trabajo sin importar el número de trabajadores. La siguiente obligación del patrón es que tiene que identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial para centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores. El tercer punto, si se fijan, es el mismo que el 2, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, pero se le va a aumentar la evaluación al entorno organizacional y ese va a aplicar para centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. Número 4. Adoptar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable y atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Este punto es prácticamente un texto que van a hacer en donde ustedes pongan cuáles son las medidas que se van a adoptar para lograr lo que les mencioné con anterioridad. Y va a aplicar para todos los centros de trabajo sin importar el número de trabajadores. Número 5. Tiene la obligación de identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y a canalizarlos para su atención. La canalización puede ser a instituciones de seguridad, ya sea social o privada, o con el médico del centro de trabajo de la empresa. Y este punto igual va a aplicar para todos los centros de trabajo, sin importar el número de trabajadores que tengan. Este punto también es muy importante. Me ha tocado mucho que cuando voy a hacer también las revisiones, me dicen, oye, pues es que este no me aplica, este punto no me aplica, porque yo no he tenido ningún acontecimiento traumático severo. Y pues no funciona así. Esta identificación se tiene que hacer independientemente de que hayan tenido o no algún acontecimiento traumático severo por en los últimos días, ¿no? Se tiene que hacer sí o sí, sin excepción. El número 6, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud y cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial lo sugiera, o cuando existan quejas de violencia laboral. Estos exámenes, lo mismo, van a ser por parte de la institución, ya sea social o privada, a través de un médico, psiquiatra o del psicólogo. Y aplica para centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 y más de 50 trabajadores. La siguiente obligación, difundir y proporcionar información a los trabajadores respecto a los siguientes temas: la política de prevención de riesgos psicosociales, las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, las medidas y acciones de prevención y las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, los mecanismos para presentar quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral, los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, y las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Este punto 7 también va a aplicar a todos los centros de trabajo sin importar el número de trabajadores, a excepción de los incisos E y F, que solamente aplicarán a los centros de trabajo donde se apliquen los cuestionarios. Por último, están obligados a llevar registros sobre los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y de las evaluaciones del entorno organizacional, las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo señalen, y deberán también presentar registros de los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas y que se comprobó la exposición a factores de riesgo psicosocial, actos de violencia laboral o acontecimientos traumáticos severos. Estos registros únicamente van a aplicar para centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 y más de 50 trabajadores.
Ok, ahora vienen las obligaciones de los trabajadores. Primero, tendrán que observar las medidas de prevención y de control que dispone la norma, así como las que establezca el patrón con la finalidad de controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y para prevenir los actos de violencia laboral. Están obligados a abstenerse de realizar acciones contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Tienen que participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, en la evaluación del entorno organizacional. Este punto quiere decir, pues, que no se puede negar a que se les apliquen los cuestionarios para estas identificaciones. Número 4. Están obligados a informar sobre las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y a denunciar actos de violencia laboral. Estos informes o denuncias van a ser a través de los mecanismos que establezca el patrón o a través de la Comisión de Seguridad e Higiene. 5. Informar por escrito al patrón directamente o a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de la Comisión de Seguridad e Higiene en caso de haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. Aquí se deberá de hacer un informe que tiene que contener la fecha de su elaboración, el nombre del trabajador que elabora el escrito, el nombre de los trabajadores involucrados, la fecha de ocurrencia y la descripción de los acontecimientos. Siguiente obligación, participar en los eventos de información que proporciona el patrón y someterse a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determina la presente norma o las normas oficiales mexicanas que al respecto emitan la Secretaría de Salud o la Secretaría del Trabajo. Y a falta de estas, los que indiquen la institución de seguridad social o privada, el médico, psicólogo o psiquiatra del centro de trabajo o de la empresa. Bueno, pues ya vimos que la norma nos pide que tengamos cierta documentación y que se apliquen ciertos cuestionarios. Y ustedes me van a decir, sí, ya sabemos que tenemos que hacer eso, pero y ahora explícanos cómo lo vamos a hacer. Ok. La norma nos trae un apartado que se llama guías de referencia. Esto no es más que ejemplos de cómo se tienen que redactar los documentos que antes les mencioné. Y también trae los cuestionarios, los cuales prácticamente ya están para que sean impresos y se respondan en caso de que se quieran utilizar esos cuestionarios. Pero es muy importante el siguiente texto que nos dice: el contenido de las guías es un complemento para mejorar la comprensión de la presente norma y no es de cumplimiento obligatorio. Esto quiere decir que aun cuando la norma nos está dando formatos, anexos para que nosotros podamos cumplir con la norma, no es que tengamos que hacer de manera obligatoria esos formatos o utilizar esos formatos. Aquí el patrón puede utilizar los formatos que decida, pero tienen que tener lo que la norma pide, que ahorita más adelante lo vamos a revisar. Si ustedes hacen por su lado estos formatos y no les ponen esa información que la norma marca, pues los formatos no van a ser válidos. Aquí lo que yo les puedo recomendar o lo que yo pienso es que si la norma ya les está facilitando el trabajo, se está poniendo los formatos para que nada más prácticamente sean impresos, respondidos, pues para qué se complica, ¿no? Utilizando pues otro método, pero bueno, eso ya dependerá de ustedes. Y bueno, les voy a explicar las guías de referencia que trae la norma, son 5. Vamos a empezar con la primera. La guía de referencia 1 es el cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y que ya quedamos que va a aplicar a todos los centros de trabajo sin excepción. Ok, esta guía de referencia o este cuestionario tiene 4 secciones. En la primera sección se hacen preguntas acerca de si el trabajador ha presenciado, sufrido, durante o con motivo del trabajo, algún acontecimiento que ponga en riesgo su vida o su salud y la de otras personas. La segunda sección habla de los recuerdos persistentes que se han tenido a través de ese acontecimiento. La tercera es pregunta acerca de los esfuerzos por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento. Y por último, la afectación que el trabajador ha tenido durante el último mes acerca de ese acontecimiento que vivió. Y aquí les pongo una imagen de cómo es este cuestionario. Las instrucciones son muy sencillas. Nos dicen nada más que hay que marcar con una X
a la respuesta que se indique. Y la respuesta solamente es o sí o no. Y como les comentaba, pues trae aquí las 4 secciones. El primero, acontecimiento traumático severo, recuerdos persistentes, esfuerzo por evitar circunstancias parecidas y la afectación. Y las preguntas o los reactivos que trae son como, por ejemplo, ¿has presenciado o sufrido alguna vez durante o con motivo del trabajo un acontecimiento como algún asalto, un secuestro, una amenaza, etcétera? Ahí habrá que responder. ¿Ha tenido recuerdos sobre el acontecimiento que le provocan malestares? ¿Ha tenido sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento? ¿Se ha esforzado por evitar todo tipo de sentimientos, conversaciones o situaciones que le puedan recordar el acontecimiento? ¿Ha tenido dificultad para recordar alguna parte importante del evento? ¿Ha tenido usted dificultades para dormir, dificultades para concentrarse, etcétera? Es más o menos como para que se den una idea de cómo es este cuestionario. Y bueno, este cuestionario trae 2 opciones. La primera, si todas las respuestas a la sección 1 son no, no es necesario responder a las demás secciones y el trabajador no va a requerir ninguna valoración clínica. Contrario a eso, si alguna respuesta a la sección 1 es sí, se va a requerir que conteste las siguientes secciones, la 2, la 3 y la 4. Y aquí el trabajador va a requerir atención clínica en caso de que responda sí en alguna de las preguntas de la sección 2, cuando responda sí en 3 o más de las preguntas de la sección 3, o cuando responda sí en 2 o más de las preguntas de la sección 4. Bueno, cuando ustedes ya tengan los cuestionarios, tienen que hacer la revisión de los mismos y se tendrá que canalizar a los trabajadores para su atención en caso de que se requiera, pues ahora sí que esa atención. Y va a ser igual ante la institución de seguridad, ya sea social o privada, o al médico del centro de trabajo. Ese sería la guía 1. La guía de referencia 2 es el cuestionario para la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y esta va a aplicar para centros de trabajo que cuenten con hasta 50 trabajadores. Y aquí es muy importante que sepan que este cuestionario se le tiene que aplicar a todos los trabajadores. No hay aquí la opción de que sea nada más algunos. Vamos entonces con la guía de referencia 2. Empiezo porque no sé exactamente en dónde me dejaron ya de escuchar, pero bueno, la guía de referencia 2, cuestionario para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Aplica para centros con hasta 50 trabajadores y es obligatorio que se aplique a todos los trabajadores sin excepción. Los temas que trata este cuestionario son condiciones en el ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo y rotación de turnos que no excedan lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo negativo y relaciones negativas y violencia laboral, acoso, acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos. Les comentaba que en caso de que ustedes decidan hacer los cuestionarios a su manera, no les tiene que faltar todos estos incisos de la A al G, porque si no el cuestionario estará incompleto. Ok, estos temas que les mencioné ahorita, el cuestionario los desarrolla haciendo preguntas u oraciones referentes a las condiciones del centro de trabajo, la cantidad y el ritmo de trabajo, las actividades que realiza el trabajador y las responsabilidades que tiene, el tiempo que destina a su trabajo y sus responsabilidades familiares, las decisiones que puede tomar en su trabajo, la capacitación e información que recibe, las relaciones con sus compañeros y su jefe. En caso de que tenga actividades como de atención al cliente y usuarios, también les hace preguntas referentes a eso. Si es jefe de otros trabajadores, las actitudes de los trabajadores que supervisa. Y bueno, una vez que tienen ya los resultados de estos cuestionarios, pues se tienen igual que calificar. Ahí la norma les va diciendo paso a paso cómo se tiene que calificar para que obtengan resultados, y se tendrá que determinar y analizar el nivel de riesgo en el que se encuentran los trabajadores, el cual puede ir desde muy alto a nulo. Y aparte de determinar ese nivel, tendrán que adoptar medidas a través de un programa de intervención en caso de que sea necesario, a darle atención pues a los trabajadores. Y aquí les dejo una foto
de más o menos cómo es este cuestionario. Este cuestionario trae 46 reactivos. Y aquí las opciones de respuesta son más. Tiene la opción de seleccionar siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Y las preguntas que hace son, por ejemplo, mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico, considero que las actividades que realizo son peligrosas, mi trabajo exige que esté muy concentrado, en mi trabajo soy responsable de cosas de mucho valor, en mi trabajo me dan órdenes contradictorias, trabajo horas extras más de 3 veces a la semana, etcétera. Es más o menos el tipo de oraciones o preguntas que se realizan para que se vayan contestando. Bueno, ese sería el 2. Y pasamos a la guía de referencia 3. La guía de referencia 3 es el cuestionario para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo. Si se fijan, es lo mismo que la guía 2, o sea, trae la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, pero se le aumenta la evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo. Este cuestionario aplica a los centros que tengan más de 50 trabajadores y se le puede aplicar a todos los trabajadores o bien aquí sí se les va a permitir aplicar una muestra representativa aleatoria, donde vengan tanto hombres como mujeres, diferentes puestos, diferentes edades, o sea, debe de haber de todo, de todos los trabajadores. Y esta muestra representativa también se tiene que sacar a través de una fórmula que ahí trae la norma para que ustedes se enteren, dependiendo de la información de su centro de trabajo, de a cuántos trabajadores le tendrán que aplicar este cuestionario en caso de que no se lo quieran hacer a todos. Bueno, este cuestionario va a traer los temas del 2, que serían estos, del A al G, más los temas del entorno organizacional favorable, que son los siguientes. Sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, la participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares y la evaluación y reconocimiento del desempeño. ¿Ok? Entonces, que no se les olvide, si ustedes van a utilizar una guía de referencia diferente, o sea, un cuestionario que ustedes vayan a crear, tiene que traer todos estos incisos más los anteriores que les dije de la guía de referencia 2. Aquí esta guía de referencia que nos pone la norma desarrolla todos estos incisos de acá en preguntas relacionadas a las condiciones ambientales del centro de trabajo, la cantidad y ritmo de trabajo que tiene el trabajador, el esfuerzo mental que le exige su trabajo, las actividades que realiza y las responsabilidades que tiene, la jornada de trabajo, las decisiones que toma en su trabajo, cualquier tipo de cambio que ocurra en el trabajo, la capacitación e información que se le proporciona, los jefes con quien tiene contacto, las relaciones con sus compañeros, la información que recibe sobre su rendimiento en el trabajo, el reconocimiento, el sentido de pertenencia y la estabilidad que le ofrece el mismo. También les pregunta acerca de actos de violencia laboral, malos tratos, acoso, hostigamiento, acoso psicológico. Atención a clientes y usuarios, si es jefe de otros trabajadores, pues también les hace preguntas referentes a eso y de las actitudes de las personas que supervisa. Y aquí lo mismo que la guía 2. Después de que ya se tienen las respuestas del cuestionario, se tendrá que determinar y analizar el nivel de riesgo al que pertenecen, así como las acciones que se van a adoptar a través de un programa de intervención, que ahorita les voy a explicar lo que tiene que traer dicho programa. Ok. Este cuestionario trae más reactivos que el pasado. Este trae 72 y las preguntas van más o menos como mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico, considero que las actividades que realizo son peligrosas, por la cantidad de trabajo que tengo debo quedarme tiempo adicional a mi turno, por la cantidad de trabajo que tengo debo trabajar sin parar, mi trabajo exige que esté muy concentrado y así, ¿no? Como esas y las respuestas son iguales que en el otro. Opciones de siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Ese sería entonces el siguiente. Ok. Para antes, durante y después de las aplicaciones del cuestionario,
tenemos que tomar en cuenta varias actividades. Antes de iniciar la aplicación del cuestionario, se tiene que revisar que las instalaciones y el mobiliario sean idóneas, que el aplicador se presente ante las personas que se van a evaluar, que les explique el objetivo de la evaluación. Es muy importante enfatizar en la protección de la privacidad y confidencialidad, que ellos sepan que los datos o la información que nos den pues van a ser solo para fines de mejora del ambiente de trabajo y que no se va a hacer mal uso de los mismos. Se tienen que dar las instrucciones de manera clara en cuanto a la forma de responder a las preguntas, decirles que el cuestionario se tiene que contestar completamente, que sepan que no existen respuestas correctas o incorrectas, que es muy necesario que se concentren, que consideren las condiciones que han vivido en los últimos 2 meses y que contesten con total sinceridad. Por último, también, antes de iniciar, hay que aplicarlo en orden. Primero, se tendrá que aplicar el cuestionario sobre factores de riesgo psicosocial y, en segundo lugar, se va a realizar el llenado de la ficha de datos generales sobre el trabajador, que ahorita se las voy a explicar más adelante. Es otro de las guías de referencia que trae la norma. Ok. Durante la aplicación del cuestionario, es muy importante que haya un ambiente de respeto y de confianza, que la comunicación sea fluida entre el trabajador y el evaluador, que se aclaren todas las dudas que haya y que se brinde el apoyo que se necesite, que se verifique que las indicaciones hayan sido claras, que no haya ninguna duda. Hay que evitar interrumpir cuando se estén realizando las respuestas y también evitar conducir, persuadir o dirigir alguna respuesta. Después del cuestionario, se tienen que recoger los cuestionarios y habrá que revisar que se hayan respondido completamente y que no tengan ninguna tachadura o enmendadura. Y habrá también que comprobar que los cuestionarios entregados correspondan con la cantidad de cuestionarios que se respondieron. Ok, bueno, les decía que cuando se aplican los cuestionarios, pues no se queda en nada más aplicarse, sino que tiene que haber posterior a eso un informe. Es muy importante que su informe contenga todos los datos siguientes para que sea correcto. Tiene que traer los datos del centro de trabajo que se verificó, el nombre, la razón social, el domicilio, la actividad, el objetivo, las principales actividades que se realizan en el centro de trabajo, el método que se utilizó, los resultados que se obtuvieron, las conclusiones, recomendaciones y acciones de intervención y los datos del responsable de la evaluación, el nombre y su número de cédula profesional en caso de que aplique. Ok, es muy importante que sepan que este informe debe estar disponible para consulta de los trabajadores. Si ellos quieren saber los resultados de la información, pues están en todo su derecho y se les tiene que, pues ahora sí que dar a conocer. Y también es importante que sepan que estos cuestionarios se tienen que hacer al menos cada 2 años, porque luego en las revisiones a las que vamos, no tienen este conocimiento, entonces nos presentan información que ya es de varios años atrás y pues esa información ya no es válida. Entonces hay que estarla haciendo constantemente los cuestionarios y más en caso de que tengan mucha rotación de personal en sus centros de trabajo. Ok. Después de que se hace un informe, se tiene que hacer, cuando el resultado de las evaluaciones determinen la necesidad de desarrollar acciones de control, se tienen que implementar a través de un programa. Es decir, ya hice los cuestionarios, ya hice un informe y ahora tengo que hacer un programa de intervención para darle seguimiento a todos esos trabajadores que lo necesiten. El programa igual tiene que cumplir todos los siguientes requisitos, si no va a estar incorrecto. Tiene que incluir las áreas de trabajo y los trabajadores que van a estar sujetos al programa, el tipo de acciones y las medidas de control que se van a adoptar, las fechas que están programadas para su realización, el control de los avances de la implementación del programa, la evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control y el responsable de su ejecución. En cuanto al tipo de acciones y medidas de control que deberán adoptarse, se tiene que hacer en 3 niveles. El primer nivel son todas aquellas acciones que se van a centrar en el plan organizacional. Esto quiere decir que se va a tener que actuar
sobre la política de prevención de riesgos psicosociales, la organización del trabajo y las acciones o medios que se tendrán que llevar a cabo para disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y propiciar el entorno organizacional favorable. El siguiente nivel hace referencia a todas aquellas acciones que están orientadas a un plano grupal. Esto quiere decir que habrá que actuar en la interrelación de los trabajadores y la organización del trabajo, en temas como manejo de conflictos, trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo, comunicación asertiva, etc. Y por último, el tercer nivel. Este es el nivel que se enfoca al plano individual y tendrá que llevarse a cabo cuando hay signos o síntomas que denotan alteraciones en la salud. Y aquí indudablemente deberá de haber intervención, ya sea de tipo clínico o terapéutico, y tendrán que ser realizadas por el médico, psicólogo o psiquiatra, que puede ser de la empresa o incluso puede también ser privado. Eso ya será decisión, pues ahora sí que de su empresa. Ok, bueno, vamos a pasar a las siguientes guías de referencia. La guía de referencia 4 es como un ejemplo de cómo tienen ustedes que redactar la política de prevención de riesgos psicosociales. Incluso aquí la norma les pone el formato para que nada más vayan poniendo y cambiando ustedes el nombre de su empresa, toda la información referente a la misma. Es muy importante que en la política de prevención de riesgos hablen acerca de la prevención de los factores de riesgo psicosocial, de la prevención de la violencia laboral y de la promoción de un entorno organizacional favorable. Aquí también me han tocado muchos casos que cuando voy y reviso tienen su política incompleta. Entonces, no les puede faltar estos temas y además tienen que explicar ustedes cómo es que su empresa lleva a cabo el trato con amabilidad, cómo impulsa el sentido de pertenencia, cómo capacitan a sus trabajadores para las tareas que tiene que realizar cada uno de ellos, cómo definen de manera precisa las responsabilidades de cada trabajador, cómo llevan a cabo la participación proactiva, la manera en la que distribuyen las cargas de trabajo, cómo es su jornada de trabajo, cómo evalúan y reconocen el desempeño de sus trabajadores, si impulsan actividades culturales y deportivas y cómo lo hacen, y el equilibrio de la relación trabajo-familia. Entonces, todos estos temas los deben de plasmar en la política para que sea un documento completo y correcto. Y por último, la guía de referencia 5, es la que les comentaba hace un rato, que son los datos del trabajador. Aquí se tendrá que poner, es un formatito que igual la norma también lo da, en donde va el número de cuestionario que se aplicó, la fecha de aplicación, el sexo del trabajador, la edad, el estado civil, su nivel de estudios, la ocupación, el departamento y puesto al que pertenece, el tipo de contratación, tipo de personal, la jornada de trabajo, la rotación de turnos, su experiencia, etcétera. ¿Ok? Estas serían entonces las 5 guías que trae la norma y pues que se tienen que presentar al momento en el que tengan ustedes alguna revisión en su centro de trabajo. Bueno, en la experiencia que yo he tenido haciendo también las revisiones, nos encontramos mucho con que, bueno, nosotros tenemos que checar que los cuestionarios no hayan sido modificados y para eso se los tenemos que pedir a las personas que nos atienden. Aquí a mí me ha tocado mucho que me dicen, oye, pero es que eso yo no te lo puedo enseñar porque es confidencial. Sí entendemos perfectamente que es confidencial, pero para nosotros como autoridad que va a revisar, pues nos lo tienen que mostrar. Entonces sí les pedimos, oye, pues si no nos puedes enseñar todos, por lo menos algunos, pero yo tengo que ver que el cuestionario traiga la totalidad de las preguntas, que no le hayan cambiado ninguna pregunta, que no le hayan quitado alguna, que sean todas las que trae pues la guía de referencia. Y también estamos en todo el derecho de entrevistar a los trabajadores. Y las entrevistas van a ir también en relación al cuestionario, preguntarles si se acuerdan de que les hayan hecho el cuestionario, qué temas venían en las preguntas, etc. Otro punto que también es muy importante y hay que resaltar, que ya les había dicho con anterioridad, es que los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial tiene que estar disponible para consulta de los trabajadores. Y por último, cuando nosotros vamos y hacemos revisiones, la evidencia que nos presenten puede ser tanto impresa como en medios electrónicos. O sea, por eso no hay ningún problema.
hay esas dos opciones para presentar la información. Bueno, como no quiero que les quede ninguna duda de qué es lo que aplica para cada uno de los tipos de centros de trabajo en cuanto a los trabajadores que tengan, hice por aquí otro resumen para hacer como una comparativa y pues que se quede más grabada la información que tendrá que presentar cada uno dependiendo del caso. Centros de trabajo con hasta 15 trabajadores. Ellos deberán tener la política de prevención de riesgos psicosociales, la identificación de trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos, las medidas de prevención y la difusión de la información. Después, los centros de trabajo que tengan entre 16 a 50 trabajadores también van a tener que presentar la política de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos, las medidas de prevención, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y aquí también va a ser ya las medidas y acciones de control, que sería el programa de intervención, los exámenes médicos, la difusión de la información y los registros. Y por último, para los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, se deberá de presentar la política de prevención de riesgos psicosociales, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos, las medidas de prevención, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, o sea, el programa de intervención, los exámenes médicos, la difusión de la información y los registros. Ok. El Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, impulsan a las empresas para que se certifiquen en el cumplimiento de una norma, que es la norma de igualdad laboral y no discriminación. Esta norma es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la norma 35? Pues bueno, todas aquellas empresas que tengan este certificado de cumplimiento de esta norma darán por esa condición cumplimiento con las obligaciones innumerales que tiene la norma 35, que son los que vienen aquí enlistados. O sea, si ustedes presentan ese certificado, ya por default van a tener cumplimiento en todos estos puntos que están aquí en la pantalla, que serían la política que hable acerca de la prevención laboral, que para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la promoción del entorno organizacional favorable, los centros dispongan de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral, que las acciones y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de un entorno organizacional favorable y de la violencia laboral consideren temas en relación con el liderazgo y las relaciones laborales, lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto, que hablen del equilibrio en la relación trabajo-familia, de la prevención de la violencia laboral, y que difundan y proporcionen información de mecanismos para quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Es como una ayuda, ¿no? De, ok, si tú tienes un cumplimiento en la norma de igualdad laboral y no discriminación, ya vas a dar cumplimiento con ciertos puntos de la norma 35. La verdad es que son poquitos, pero bueno, o sea, es como una ayuda, ¿no? Entonces, por si quieren, pues anótenle ahí, certifíquense en el cumplimiento de esa norma y pues estarán por esa condición cumpliendo con los puntos que ya les mencioné. Ok. Aquí ya nada más, para terminar, me gustaría darles cierta información de algunos aspectos muy importantes. Es esencial que ustedes sepan que la norma no es un instrumento para realizar una evaluación psicológica a los trabajadores, que los cuestionarios no identifican trastornos mentales, que no sirve para conocer variables psicológicas internas al individuo, como por ejemplo actitudes, valores, personalidad, que la norma no mide el estrés en los trabajadores,
que la Secretaría del Trabajo y Previsión no valida, certifica, aprueba o autoriza a ningún consultor para la aplicación de esta norma, que tampoco los obliga a que tengan que contratar algún consultor, asesor o gestor. Eso, o sea, si lo quieren hacer, pues ya será por decisión del patrón, pero más bien se recomienda que el centro de trabajo realice las actividades con personal propio o capacitado, ya que ellos son los que conocen las condiciones existentes del centro de trabajo. Y que los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores están exentos de aplicar las evaluaciones. Entonces, pues, eso sería todo por mi parte. Nada más, pues, mencionarles que toda la información que yo les di con anterioridad es sacada directamente de la norma, no utilicé otra fuente, entonces es lo que dice la norma, es lo que, pues, yo les expliqué hace un momento y, pues, bueno, no sé, todavía tenemos bastante tiempo, igual no sé si me pudieran ustedes apoyar o si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, no sé, referente a la norma, si ya la conocían, si no la conocían, si creían que se trataba de eso, pues ahora sí que lo que ustedes gusten comentar. Mi nombre, ¿no importa? O sea, solamente está Ajá, el nombre de la norma y mi nombre. Ahí voy, y déjenme su se lo doy. nombre. Ah, ok. ¿Algún correo, maestra, de la Secretaría del Trabajo para que a lo mejor ellos, por alguna razón, puedan hacer contacto? Sí, perfecto. De hecho, sí, eso se me pasó. Es Mitch de Michoacán, Mitch 153. Igual lo pongo aquí. Bueno, maestra, tenemos otras preguntas. Sí, ¿Cuál es la sanción administrativa o económica para una empresa que a la fecha no ha implementado la norma 035? ok. Eso en cuanto a las sanciones, ya se vería más bien ahora sí que en el área de jurídico. Ya dependería de los puntos en los que se está omitiendo la información para ahí determinar cuál sería la sanción, pero ahora sí que eso ya le corresponde al área jurídica. Ah, ok, está bien. Una empresa dice aplica los cuestionarios de manera virtual a través de una plataforma. ¿Puede ser válido Sí. o tiene que ser Sí, en de físico? hecho, no, en mi experiencia, me ha pasado mucho eso, que utilizan programas electrónicos y es válido, nada más que sí, pues nos tendrían que mostrar de alguna manera algún cuestionario para que nosotros lo pudiéramos, revisar. Ah, Luego ok. por ahí tienen como ciertos problemitas de que, oye, no, es que no puedo descargarlo, porque justo eso es electrónico, no sé cómo descargarlo, etcétera, pero tienen que ustedes buscar la norma porque nosotros lo tenemos que ver. O sea, para Ah, ok. nosotros obviamente es más sencillo que lo hagan, en papel y que nos En enseñen, papel. a la hora de revisar en papel, pero no es, Ajá. que tenga que ser así a fuerza. O sea, es como ustedes decidan. Sí se puede en electrónico, nada más que estén conscientes que nos tendrán que mostrar la información. Ah, ok, ya está bien. Sí, lo mismo aplica, me comentan, para todos aquellos que lo hacen a través de formularios de Google. ¿Esos serían los cuestionarios? O sea, que utilizan un método Ajá. diferente que establece la norma. Es que las mismas preguntas las ponen en formularios de Google para que el Sí, personal los pueda ya, contestar. sí, no hay ningún problema, pero acuérdense que tienen que traer, pues, los requisitos. Por ejemplo, en la guía de referencia deberá de traer todos estos incisos. Si no trae estos temas, el cuestionario va a estar mal. Y lo mismo, la guía de referencia 3 tiene que traer todos estos incisos porque son los que dicta la norma. Ok, está bien. Otra dice, ¿es cierto que los cuestionarios deben de ser mostrados al inspector en papel, todos? No, pues ya lo comentábamos, ¿no? No tiene Ok, que ser a fuerza en papel y tampoco tiene que ser todos, ¿eh? O sea, nosotros les decimos, a ver, requiero ver, cuestionarios. Ya igual dependiendo del número de trabajadores, nosotros determinamos cuántos queremos ver, ¿no? Para ver, pues, justo lo que ya les explicaba, pues, que no hayan sido manipulados, que traigan la totalidad de las preguntas, que no se haya cambiado en ningún sentido, pues, la pregunta.
pero Ujú. sí puede, o O- sea, en papel, en electrónico y no a fuerza todos. ok. ¿Puedo aplicar el cuestionario de evento traumático a la sola persona que sufrió el evento traumático o a todos los que estuvieron o lo presenciaron? Hay que aplicárselas a todos. Ok, ok. ¿Se puede canalizar a los empleados con reporte de trauma severo a las asociaciones civiles o lugares como atención psicológica de gobierno? Sí, si ustedes tienen un psicólogo, un médico en su centro de trabajo y deciden hacer la canalización ahí, pues se hace ahí, pero también puede ser a cualquier otro centro, incluso alguna institución privada también. Si la empresa pues está dispuesta a hacer ahora sí que el pago a una institución privada, se puede, a donde ustedes decidan, pero lo importante es que se canalice y se le dé atención. Ah, ok. Y esa misma pregunta es, ¿cómo pueden comprobar? Porque en el caso de los psicólogos externos no te entregan los resultados de las sesiones. Ujú, ¿Por qué ok. será? Cuando nosotros vamos y hacemos la revisión a los centros de trabajo, nosotros les pedimos los cuestionarios y ahí, por ejemplo, en específico del de acontecimientos traumáticos severos, pues nos vamos a dar cuenta qué persona salió ahí, ¿no? Entonces, Ajá. nosotros pedimos que le llamen al trabajador y Ah, tenemos ok. una entrevista con ellos en la cual Ah, les hacemos mención, oye, sabemos que se te hizo el cuestionario, queremos que nos platiques si te dieron seguimiento y ahí le sacamos la información, ¿no? O sea, dónde ok. te llevaron, cómo te atendieron. A través Está de ellos bien. nos enteramos nosotros de ese cumplimiento. Ok, está bien. Dice aquí, si yo aplico una encuesta de clima laboral, ¿ya con eso cumplo con la guía de referencia 2 y 3? Acuérdense que tiene que traer lo que sea que ustedes apliquen, deberá de hablar de los temas que la norma establece. Por ejemplo, condiciones, si ese documento que ustedes van a presentar y que aplicaron habla de condiciones en el ambiente de trabajo, de cargas de trabajo, de falta de control sobre el trabajo, etcétera, de todos los incisos que yo les mencioné, si los trae ese documento, será válida. Si no, pues no. Ok. Tiene La que cumplir política sí o de... sí con esos temas. Ok, está bien. Otra pregunta. ¿La política de riesgos psicosocial debe estar firmada por el director general y el Sí, gerente general o por quiénes y quiénes? sí, en cuanto a eso, no nos establece como tal que tenga tales firmas, ¿no? Pero pues sí será importante que por lo menos esté firmada por el patrón y el representante de los trabajadores, esos Ok, dos. En esos dos. caso de que si ustedes ya la quieren hacer como más completa, pudiera ser también que ahí mismo le anexen, no sé, que ese documento es el que se les entregó a los trabajadores y pues ahora sí que ahí firmará cada uno, ¿no? De enterados. Pero ya si ustedes hicieron, si dieron a conocer la política a través de otro medio, pues bueno, ya no sería necesario que firmaran todos. Pero con que Ok, firme el patrón, el representante de los trabajadores, con eso. con eso. Y en Sí, el caso, porque por ejemplo, incluso, perdón, ay, sí, porque ahí la política pues tiene que traer todos como los datos generales de la empresa. Ujú. Entonces, ok. Pregunta también que es respecto a la política psicosocial, que es la que ya comentaba, ¿se tiene que dar a conocer cada X tiempo o una sola vez o cada cuándo? en cuanto a la política, por ejemplo, como en los cuestionarios que la norma nos diga, oye, se tienen que hacer al menos cada 2 años, pues no, o sea, de la política no nos marca tal cual así la norma, pero en caso de que ustedes hagan alguna modificación a la misma, que le agreguen algún tema o le quiten, pues ahí sí tendrían ahora sí que volverla a darla a conocer. Ok, está bien. Dice, cuando opto por usar guías de la norma 035 con puntajes y niveles de riesgo y métricas propias, ¿hay algún problema? Volvemos a lo mismo, tiene que traer los temas que se tienen que evaluar, esos no tienen que faltar, y en cuanto a la evaluación, eso sí ya se tendría que revisar en la norma, ahí la norma les va diciendo, conforme a las respuestas que se dieron, qué puntuación, qué valoración va a tener, y pues ahí se saca el resultado, pero eso sí sería ya más bien checarlo en la norma a la hora de que vayan a evaluar. La verdad es que la norma es muy sencilla, o bueno, a mí se me hace que es muy Sí, sencilla porque de verdad les va diciendo punto por punto cómo lo paso a tienen que paso. hacer tanto los documentos como los tienen que elaborar, tan así que les da prácticamente ya nada más para que impriman y llenen, como
el aspecto de cómo tienen también que ir calificando, o sea, de verdad punto por punto les va diciendo, se tiene que calificar así y bueno, todo lo que se tiene que ir haciendo para sacar el resultado de las evaluaciones. De las evaluaciones, ok. Aquí dice, cuando una persona tiene una cuestión de trauma, pero en el cuestionario me aparece que tuvo un trauma, pero ya platicando con el trabajador resulta que es un trauma personal, no laboral, ¿no aplica? Ahí justamente pasaba mucho también, por ejemplo, que me comentaron en los últimos años con esto de lo del COVID y así, que muchas empresas al momento de aplicar el cuestionario les arrojaba justamente eso, ¿no? Que había personas que habían salido con acontecimientos traumáticos severos, pero que luego se dieron cuenta que más bien era como por todo lo que se estaba viviendo del COVID y que eran como más cosas en su casa. Entonces, ahí, pues yo considero, o sea, eso ya es como más bien personal, que ya dependería ahora sí que de la empresa, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Pues mira, a lo mejor es algo que no es laboral, que está pasando en tu casa o fuera de, no sé, de la oficina, del centro de trabajo, pero pues de igual manera, si ustedes tienen personal que le pudiera dar atención psicológica en el centro de trabajo, pues no está de más, ¿no? O sea, brindarle ese apoyo, pues yo personalmente eso, yo les podría como decir, ¿no? Pero pues tampoco que no están obligados a que si no es algo laboral, pues lo tengan que atender. Ok, está bien. Dice aquí Pero que, el perdón, patrón. pero sí que se determine, o sea, al 100%, pues que no tiene que ver con el aspecto laboral. Ok, está bien. Dice, el patrón deberá pagar por el servicio psicológico. Sí, el patrón Sí, se tiene que hacer responsable de eso, por eso les comentaba hace rato. Si ellos están dispuestos a pagar a una institución privada, pues adelante. Si no, pues ahora sí que lo que tengan pues a la mano para brindarle la atención, pero que se le brinde. ok. En el caso de la atención psicológica, me preguntan también que se debe de presentar la cédula profesional, en este caso del psicólogo. Ajá, pero más bien ahí se refería para las personas que hacen como los informes. En esa parte era más bien, ajá. Sí, ahí este aspecto hacía referencia más bien a que cuando ustedes identifican los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, tienen que hacer un informe y en ese informe tienen que venir los datos del responsable que realizó la evaluación. Ajá, o sea, ya sería el psicólogo, pues, y sí, la cédula profesional, pero no tanto, o sea, aquí hace referencia a quien hizo las evaluaciones, no a quien atendió después a la persona para darle seguimiento. Ok. Bueno, es que esa es otra pregunta. Estoy tratando de leer preguntas alternas para no dejar a los últimos. Ujú. Esa es la razón. Bueno, tenemos otras más. Los cuestionarios deben de ser aplicados también a la alta gerencia. Sí, hay que aplicarlos, como les comentaba, de manera aleatoria y tienen que participar todos los trabajadores, tanto en turnos, en edades, en sexo, en puesto, de todo. De todo. Ok. En la referencia 3, ¿cómo puedo elegir a los trabajadores en caso de muestra de 80 personas? Ok, les comentaba justamente ahí que eso es a través de una fórmula que trae la norma, pero no tengo, o sea, no les puse aquí yo la fórmula, habría que checarla ahí ustedes en la norma. Es una fórmula muy sencilla, o sea, dependiendo del número de total de trabajadores, hacen por ahí una conversión y les arroja el número de trabajadores a los que le tendrán que hacer la entrevista, pero sí, habría que revisar más bien la norma porque yo no se las puse aquí, nada más les hice mención de cómo se tiene que sacar esa muestra representativa, pero no la puse. Ok. Preguntan que si pueden mencionar la liga donde donde se puede descargar toda la información que usted nos acaba de comentar de la norma. Sí. No tengo como tal la liga, pero basta googlear normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o en específico norma 35, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y les va a arrojar directamente ahí toda la información de la norma. Y en todos lados que la googleen, que la busquen o la descarguen, ahí vienen los anexos para que les digo, para que los manipulen y ustedes los puedan imprimir y todo. En cualquier lugar que la busquen les va a arrojar la norma completa con todo eso. Pero así que le pongan, ¿no? En específico, norma 35 STPS 2018. Y se los arroja sin problema.
Ok. Cuando el trabajo solo es temporal, ¿también se puede hacer cada 2 años? Sí, es necesario hacerla. De hecho, era lo que les decía. Si su rotación es constante, pues tendrán ustedes que hacer de manera más, otra vez, constante la aplicación de estos cuestionarios para evaluar a la gente nueva. Porque a lo mejor si tienen una empresa que todo el tiempo se están moviendo los trabajadores, pues entonces nunca le van a aplicar la norma. Ok. Y también preguntaban que cuando tienen personal de nuevo ingreso, ¿se le debe de aplicar la norma cuando ingresa o esperarse hasta el tiempo en el que se les aplica a todos? Pues ahí quizás pudieran esperarse un poquito, porque quizás ustedes la acaban de aplicar y van a decir: "Oye, pues es que ya entró otro, ni modo que la vuelva a aplicar luego, luego". Entonces, quizás, sí tienen un tiempo como para esperarse por ejemplo, no sé, va el inspector y hace la revisión. Mientras ustedes le enseñen, unos cuestionarios que tengan vigentes, con eso va a ser más que suficiente. Está bien. Hay otra pregunta. ¿Cómo puedo evaluar a los trabajadores que no saben ni leer ni escribir? ¿Los puedo ayudar? Esa es una muy, muy buena pregunta, ¿eh? Que la verdad es que la norma no habla absolutamente nada de eso. Y la verdad es que sí me gustaría llevarme esa pregunta de tarea porque no tengo la respuesta de esa pregunta y la verdad es que es muy interesante. Entonces, no sé si me pudieran apoyar para, que me pudieran decir quién es la persona que la hizo, para darle yo respuesta directamente cuando tenga la información. Sí, maestra, déjeme verificar Y quién fue la anotarla, por persona. favor, porque la verdad es que sí es muy buena pregunta, ¿eh? Ajá. Igual y si la persona que hizo esa Te digo, pregunta nos lo sí. puede poner en el chat, por favor, para poderle identificar, porque tengo una fila de preguntas Sí, considerables. digo, yo ahí como comentario, pero ya sería pues personal, yo sí buscaría la opción, ¿no? De hoy que yo sé que no sabes leer, que no sabes escribir, eh, yo lo ayudaría, ¿no? Como yo como empresa pondría alguna persona para que se contestara, leyendo las preguntas, escribiendo sus respuestas, etcétera. Pero digo, eso no es algo que marque la norma, eso es lo que a mí se me ocurre y lo que yo haría. Pero sí me Ok. gustaría, informarme más un poquito a ver, ahí cómo pudiera ser. Está bien. Bueno, alguien decía que, que igual y esa respuesta, que después no la pueda compartir a través de Claro. Canacintra Sí, igual no respecto sé, a... tenemos Sí, tiempo, dígame. ¿eh? O sea, si alguien quisiera, Sí. de las personas que están por aquí, que nos quisiera dar un comentario de también qué se les ocurre o cómo actuarían ante una situación así, estaría muy interesante, ¿eh? Porque la verdad es que el tema es bueno. Ok, igual y No sé si si alguien quiera gustan, participar. compañeros, ajá, lo pudiesen hacer en el chat y ya en el caso de la maestra lo puede leer. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué área de la empresa es la indicada para poder aplicar dichos cuestionarios? Okey, no es como tal que les tengan que decir: "Oye, no, pues es que tiene que ser, el tal área", pero la recomendación, pues, es que si tienen un departamento de psicología, pues, que sea ese, porque son los que tienen ahora sí que más relación y más conocimiento con esos temas, pero no es obligatorio, o sea, si no lo tienen, pues, cualquier persona puede, llevarlos a cabo. Ujú. Está una persona, Rosa Rodríguez, dice, sí, de hecho, yo he realizado el cuestionario apoyando a las personas, leyendo y Ujú, explicándoles y ayudándoles a contestar. exacto, ujú. Yo también creo que, o sea, eso, pues, también fue lo que a mí se me ocurre, que la verdad, para no dejarlos, o sea, para no excluirlos, pues, esa sería una muy, muy buena manera, pero como les digo, o sea, la norma, la verdad es que no hace referencia a ese tema, o sea, no nos dice Ah, nada ok. de cómo se pudiera manejar en ese caso, pero, pues, más bien sí va ya ahora sí que lo que nosotros podamos implementar. Ah, ok. Otra persona opina, dice que hizo, apoyaba al colaborador y grabando en audio la entrevista para respaldo de que no hubo modificación y al finalizar le leí sus respuestas y puso su huella para garantizar que eran sus respuestas. Eso también está maravilloso, sí.
O sea, digo, no es necesario a lo mejor que lo graben, ¿no? O sea, de frente, sino simplemente que se escuche lo que le están preguntando, lo que está respondiendo y me parece súper buena opción también. Muchas gracias. ¿No? Déjame le comento. Hay varias preguntas respecto a lo que es la norma, pero tiene que ver con los tiempos, que ya era algo que había comentado, que cada cuándo se tiene que aplicar el cuestionario. Cada 2 años por lo menos. Sí, es muy importante porque de verdad vamos a los centros de trabajo y nos dicen, sí lo aplicamos. Y es como de, sí, pero pues mira, ¿hace cuánto tiempo que lo aplicaste? O sea, yo creo que ese personal ya ni siquiera está en la empresa, entonces sí, tiene que hacerse por lo menos cada 2 años. Ok. Tenemos otra, dice, cuando se detecta el evento traumático en una persona, para esta dice que pasó hace más de un año y ya lo ha olvidado, se tiene que canalizar, aunque él crea que ya haya pasado mucho tiempo y lo crea innecesario. Es que yo creo que si es como lo está, comentando, pues ni siquiera pasaría a la parte de recibir atención. No sé si se acuerdan que les explicaba aquí la parte de que tienen 2 opciones para esa para Para los eventos ese, traumáticos. para el evento traumático severo. Entonces, yo considero que si es así como la persona dice: "No, pues es que ya pasó mucho", entonces ya ni siquiera tendrían que pasar 2, 3 y 4. Ok. Hay otra pregunta, dice, ¿con quién se obtiene o cómo se obtiene y certifica la norma de igualdad laboral? Okey. Esa norma, L lo que yo leí de esa norma para también saber como un poquito más y poderles explicar, justamente eso, es que, la empresa hace como una propia autoevaluación y después, hay auditorías, como una auditoría interna, luego se hace otra auditoría externa y luego, tienen que contratar a una unidad para que la certifiquen, y tiene que ser una unidad, ahora sí que, pues, evaluada, pues, ¿no? O sea, aceptada. Entonces, sí es un proceso que ya más bien se encargan, como le digo, primero ustedes de hacer, la autoevaluación y luego tienen ya, el demás seguimiento, pero sí ya depende más bien de la empresa que se quiera certificar, hacer la investigación de esa norma. Nosotros, por ejemplo, como Secretaría del Trabajo, pues no tratamos esa norma, porque es ahora sí que de otra dependencia. Es de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que ahorita ya es Secretaría de Economía. De hecho, esas son las siglas que aparecen por ahí, NMX R025 SCFI 2015. Entonces, igual, si quieren saber más de esta norma, lo mismo, es nada más googlearla y les aparece todo, la explicación de lo que se trata la norma, de cómo se certifican, qué se necesita hacer antes para lograr esa certificación. Ok. Tenemos otra pregunta. Si preferentemente la evaluación se hace, como dice, internamente y no con un consultor, ¿qué cédula profesional ponemos en el reporte? Si la jefa del área responsable de la aplicación o de los auxiliares del departamento, ¿quién sería la figura ideal? O sea, entiendo que van a contratar a un externo para que les haga todo eso, todo el procedimiento. No, más bien si no se Interna. contrata un externo Sí, y que sea una... sí, pues podrían, no es tampoco como obligatorio que tienen que poner la cédula, ¿no? O sea, se refiere, pues, a que tengan que llevar, los datos del responsable de quien hizo la evaluación, el nombre, el número de cédula en caso de que la quieran poner o en caso de que tengan, ¿no? De la persona que hizo, pues, las evaluaciones, pero si no, tampoco es necesario, o sea, pongan, no sé, nada más el nombre, el puesto, el área de la empresa. Bueno, son muchas las preguntas, pero he tratado de leer Sí, seguramente se las, repiten, ¿no? O han de ser más o menos también los mismos ajá, temas. sí, más o menos son eso. Déjame le digo otra. Sí, está bien. Igual también si quiere alguien, regalarnos por ahí algún comentario, pues también estamos en tiempo para, pues ahora sí que compartir y escuchar. Ok. Tenemos otra. Dice, ¿qué pasa si una persona es reincidente en efecto traumático? Pues yo creo que ahí sí sería muy importante, la atención que le están brindando. Pues que investiguen ahí como por qué está sucediendo eso y pues que ustedes vean
cuál es el seguimiento que le tienen que dar como empresa. A lo mejor, no sé, eso se me ocurre a mí, pero yo no sé. A lo mejor el seguimiento que ustedes están dando, la solución que están dando para no sé, para resolver esa situación, pues no está siendo la adecuada. Ok. También había otra pregunta relacionada con que si hay trabajadores que no quieran contestar el cuestionario o que no quieren ser atendidos cuando son detectados como una cuestión traumática. ¿Qué Okay. se tendría que hacer? En cuanto a que no quieran contestar, digo, no sé, ven ustedes ahí que el cuestionario 2, por ejemplo, ese sí es para todos los trabajadores. Y entiendo que tampoco se les puede obligar, ¿no? O sea, se les dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que es obligatorio. Pero si la persona está muy renuente, pues tampoco nos vamos a meter a hacer un conflicto, ¿no? Pues ahí quizás se diría, oye, ¿sabes qué? Pues no se pudo en este caso en específico por tal motivo. Y pues o sea, como especificarlo, ¿no? Del por qué no. Y en cuanto a la atención, eso también, o sea, es como el mismo tema, o sea, no los podemos obligar, pero ustedes, o sea, la recomendación es que sí lo documenten y nos digan, porque al momento, por ejemplo, que nosotros vayamos a hacer la revisión, vamos a decir, oye, pero ¿por qué no se te dio la atención? A ustedes nos dirán, pues mira, el seguimiento de esta persona es este, ya ustedes sacarán por ahí su información en donde nos expliquen qué fue lo que sucedió y quizás ahí a mí lo que se me ocurre como inspector para verificar que lo que ustedes están diciendo es verdad, sería quizás tener una entrevista igual con el trabajador y preguntarle, oye, ¿te ofrecieron algún seguimiento? ¿Por qué no lo quisiste tomar? O sea, yo entiendo que o sea, como empresa, pues también se preocupan, pero también si los ponen en esa postura, pues, ¿qué hacen, no? Entonces, más bien para que ustedes se puedan defender, por decirlo así, al momento en que tengan una revisión, pues sería que documenten todo lo que sucedió. Si el trabajador no quiso la ayuda, pues ahora sí que ya es cuestión de él, no lo podemos pues tampoco obligar. Ok. Por último, maestra, dice, yo la guía de referencia número 5 ya no la apliqué porque esos datos ya los tengo en el sistema. ¿Debo forzosamente volver a aplicarlos y preguntarlos? Este, la guía de referencia 5, como nada más son los datos del trabajador, pues yo creo que con que los tenga ahí, en donde dice que los aplicó y los tenía, pues con eso es suficiente, pero, o sea, para las próximas aplicaciones que tenga, hacer aparte esa guía con toda esa información. Ok, está bien. Estaba pensando justamente eso, si la norma nos pide como tal, muéstrame la guía de referencia 5, pero más bien la norma se enfoca más en la 2 y en la 3. En la 3. En Ok. la 4 que es la política, ajá. De eso sí nos pide tal cual, que no le falten todos los puntos que yo les mencioné, por eso les hacía como mucho hincapié de, okey, si tú lo vas a hacer por tu lado, no te tiene que faltar todos estos incisos, porque sí, de verdad, al momento de revisar es muy específico, y nos dice: "Tiene que traer esto, esto y esto", y si no trae alguno de esos temas, está incompleta. Ok. Tenemos otra, dice, ¿se puede programar una visita de un inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para auditar, pero como una inspección interna? Mm, pero, ¿como en qué sentido? ¿Como para ver que lo que ustedes tengan hecho de la norma esté bien, o como para, invitar a un inspector porque hay algún caso que ustedes quieran que se revise, pero más bien como trabajadores? O sea, como, Más sí, bien como como una auditoría interna. Bueno, am, aquí dice, sí, sí, más bien no me queda claro si se refiere como auditoría, como para que veamos que lo que ustedes están implementando está bien, o para checar que lo que se implementó estuvo bien por parte de la empresa. no, ok. Bueno, pues igual Bueno, aquí lo pero pone Luis Enrique, igual y si lo puede ajá, corroborar en sus para preguntas, que por favor. ajá, para tener un poquito más claro el panorama y ya, ver. Porque, Bueno, por alguien, ejemplo sí, perdón, porque, por ejemplo, si quisieran que se fuera a hacer, pero eso ya es, por eso le digo, de qué parte viene, si de la empresa o del trabajador, si algún trabajador considera que es importante o necesario que se haga una inspección a la empresa para revisar la norma 35,
Claro que sí se puede, o sea, incluso de manera anónima, ustedes pueden marcar o pueden mandar algún correo a la Secretaría del Trabajo explicando la situación y ya nosotros en la oficina pues se determina si se envía la visita para hacer revisión de esa norma en específico por Sí, esa situación ya lo colocó, dice, como para evaluar si estoy haciendo bien mi trabajo. como trabajador. Por parte del área que lleva la norma Ah, 035. perfecto, ok, ese sería entonces la parte por la empresa. Ajá, lo que les comento es así como en anónimo, yo quiero que vayan y me hagan una inspección, si se puede, ustedes lo hacen haciendo una llamada, mandando un correo, etcétera. Por el otro lado, también, ustedes como empresa tienen todo el derecho y nosotros la obligación de atenderlos con cualquier duda que ustedes tengan de cualquiera de las normas que se llevan a cabo ahí en la Secretaría del Trabajo. Pueden ir a la oficina y no sé, en este caso en específico, pues ustedes podrían llevar su documentación y decir, oye, pues la verdad es que me interesa que me den por ahí una asesoría de la norma 35 y ya les asignan a algún inspector para que pues ahora sí que les oriente, ¿no? Que les revise la documentación que ustedes tienen y los pueda apoyar por ahí diciéndoles, pues si está bien, ¿no? Como lo que ustedes están implementando, qué les haría falta o cómo mejorar, etcétera. Dice, para mostrar en una inspección un programa de prevención y de intervención, ¿hay algún formato? No, es un formato ahora sí que libre. La norma ahí como tal para ese punto no nos dice que tiene, o sea, cómo lo tienen que hacer. Es como libre, pero que traiga toda la información que pide esa parte. Bueno, después alguien dice, ¿por qué no todos los patrones le dan importancia a esto en ocasiones? Híjole, pues ahora sí que yo creo que ahí habría que preguntarle, ¿no? A cada patrón, ¿por qué no le da justamente eso, el interés o la importancia que tiene este tema? Porque la verdad es un tema súper importante y qué bueno que ya se empieza a revisar, porque sí hay que, ahora sí que el motor para todas las empresas yo creo que son las personas, ¿no? Entonces deberíamos empezar a revisar que justamente sean los que estén bien para que puedan sacar el trabajo que requiere cada empresa. Entonces, pues es el factor más importante. Ahí ya sería más bien una pregunta al aire para todos los patrones que no lo hagan y Ok, que pues empiecen a ponerle más interés a sus trabajadores. sí. Tenemos otra, dice, ¿ustedes consideran la alta rotación de personal como en una empresa como una situación alarmante en cuanto a ambiente laboral? Claro, bueno, yo, por ejemplo, sí, por supuesto que yo creo que sí. Algo deberá de estar afectando ahí en algún sentido para que pues, las personas se estén yendo, que son muchos factores, o sea, los que obviamente pueden afectar, pero yo creo que sí. Ok. Preguntan si el seguimiento de un trabajador que tenga un seguimiento clínico lo puede llevar un médico de la empresa o forzosamente tiene que ser un psicólogo. Este, es que depende de qué tipo de atención se le va a dar. Si se le tiene que dar atención psicológica, pues obviamente tiene que ser Un la persona psicólogo. especializada, sí, el psicólogo. Pueden ser doctores, psiquiatras o psicólogos para atender temas relacionados a los factores de riesgo. Pero sí, si es psicológico, tendría que ser pues, el psicólogo. Ujú.